La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenas tardes, mis estimados radioescuchas de La Palabra en la Niebla. Gracias por acompañarnos una temporada más, la tercera ya. Comenzamos con este tercer ciclo de entrevistas y rollitos culturales desde el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Agradecemos a Manuel Escobar, quien está siempre en los controles, a Soledad Colorado, que nos ayuda con algunas tomas, y en esta ocasión, pues a Naomi Tanamachi, que nos está ayudando con la producción, porque por problemas técnicos tuvimos que mudarnos a una sede alterna. Y empezamos fuerte, o sea, tenemos nada más y nada menos que a Iván López Renteral, quien recién este año ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, que es otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, mi estimado Iván? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a estar charlando un ratito. No, gracias a ti por hacerte el tiempo para concedernos esta entrevista. Les presento rápidamente quién es Iván. Él es egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana. Actualmente está estudiando la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y realiza proyectos literarios en los géneros de ensayo, relato y novela. Sus procesos artísticos abordan la investigación y producción a través de diversos medios, explorando los límites entre la escena, la escritura y la imagen. Temas como la reflexión lingüística, la violencia en Veracruz, la pérdida y la derrota son los que más utiliza en sus proyectos. Además, tiene una larga lista de reconocimientos y premios que ha juntado a lo largo de su vida a pesar de su juventud. En 2016, por ejemplo, ganó a la mejor puesta en escena, dirección, escenografía y creación de texto durante el 25 Festival de Teatro Universitario de la UB. En 2020 ganó el Premio Nacional al Estudiante Universitario Carlos Fuentes y el Premio Artes de la UB. En 2021 fue becado por el que antes se conocía como FONCA, que ahora se llama Jóvenes Creadores, en la categoría de ensayo creativo. En 2022, su obra fue escogida para la 6ª emisión de la Bienal de Arte de Veracruz. Y en 2023 fue becado ahora por el PECDA en Veracruz en la categoría Jóvenes Creadores para escribir cuento. Y además, en 2023 también recibió el que ya habíamos mencionado, Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. ¿Qué se siente ganar un premio nacional a tan corta edad? Se siente muy bien, se siente el estómago lleno, se siente la posibilidad de 3 buenas comidas al día. Y más que nada es muy agradable poder tener un reconocimiento de este estilo, que además implica un premio bastante importante dentro del campo de la dramaturgia, ¿no? Y además también un reconocimiento a la labor literaria en este campo que a veces no suele ser tan popular, ¿no? Se piensa más bien en la dirección escénica o en la puesta en escena como tal, y no tanto a veces en el proceso de escritura de una obra de teatro. Y en este caso es muy agradable que existan este tipo de estímulos, y que mejor si uno los recibe, ¿no? Está claro. Buenísimo. A ver, pero antes de llegar al asunto del teatro, que obviamente es lo que nos interesa en este programa, porque bueno, es de literatura, me llama mucho la atención que tú ya habías cursado la licenciatura en Artes Visuales y que eres artista visual. Y particularmente, según entiendo, haces instalaciones. ¿Cómo es el proceso que lleva un artista visual a, digamos, crear, en este caso, una instalación o una obra que refleje de algún modo tus propias intenciones espirituales, físicas, qué sé yo? Sí, sí. Claro, bueno, los procesos son muy variados. En mi caso, lo que hago con la instalación es generar una narrativa. En muchas ocasiones, cuando se trabaja un medio que implique una técnica en específico, como la pintura o la escultura, el grabado o el dibujo, se piensa en un objeto.
Entonces, en ese único objeto reside el contenido, la propuesta estética que quieres hacer. Y en el caso de la instalación, por lo regular, recurres a diversos medios y diversos objetos. Entonces, en los procesos que yo realizo, utilizo dibujo, pintura, fotografía, texto, arte objeto, y lo intento conjugar a partir de una narrativa. Entonces, establezco una historia, me interesa contar algo como si fuese un microrrelato o un relato, y a partir de la conjugación de todos estos elementos es como transmito las ideas de esta narración, por así decirlo. Entonces, observas el objeto, observas las imágenes y vas construyendo la historia. ¿Y sobre qué trató tu última instalación? La última instalación fue sobre fosas clandestinas. Entonces, ese proyecto surge a partir de la beca del FONCA. Durante el FONCA estuve trabajando un ensayo, le llaman ensayo creativo a esa categoría, y entonces trataba sobre las fosas clandestinas y la repercusión que existe en quienes han vivido en contextos de violencia. Entonces, la repercusión que a mí me interesaba abordar era la repercusión cognitiva o estética que tienen las personas y cómo a partir de ello, cuando observan un paisaje, cuando observan un entorno, se ve modificado por que pueda haber existencia de algo truculento o extraño como una fosa clandestina. Entonces, de repente si caminas por un terreno baldío, caminas por un parque o algo así, debido a todo este contexto, uno puede pensar, bueno, quizá en ese terreno baldío hubo alguien o aventaron a alguien, quizá en la esquina de ese parque estuvo los restos de alguien, hubo una desaparición, etc. Y entonces en ese proyecto realicé entrevistas a varias personas para que me contaran cómo se modificó su percepción del paisaje. A partir de esa información es que hago esta pieza, esa instalación que se llama Visión del Vacío, y entonces coloco textos que son la reproducción de preguntas que yo había hecho, ¿no? Que era, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra vacío? Y para ti, ¿cómo es un paisaje? Algo así, no recuerdo con precisión las preguntas, pero entonces ponía la pregunta y la respuesta y ponía el dibujo que ellos hicieron de la representación de lo que es una fosa o lo que es un paisaje, ¿no? Y lo acompañaba con videos y con objetos. Entonces, básicamente es un proyecto conjunto, el proceso escritural del ensayo y la instalación. Uh-huh. Así es como me interesaba con ese proyecto no, digamos, caer en el lugar común de hablar sobre una fosa clandestina desde los afectados directamente, ¿no? Porque además no se me hacía tan ético utilizar quizá fondos estatales para lucrar con la afectación de otra persona. Sí, con el duelo. Con el duelo, ajá, que comenzó a suceder muchas veces. En este sentido, entiendo que el espacio cambia en la percepción a pesar de su belleza objetiva, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Y esto es lo que a ti te interesó como mostrar en esta obra. Sí, nace principalmente porque de donde yo soy, del puerto de Veracruz, en la unidad habitacional, en el Infonavit, uh-huh, en donde vivía, había un parque central. Entonces, en ese parque, en varias ocasiones aparecieron restos humanos o hubo gente, lo que habitualmente le dicen gente levantada, es decir, que uh-huh, la secuestraban, ¿no? Cosas por el estilo. Y entonces, cuando íbamos en ese parque y, no sé, caminábamos por una zona en específico, ya quedaba como marcada esa esquina, por ejemplo, uh-huh, en donde, en esa esquina apareció Julanito, ¿no? O en esa montañita aparecieron tales restos. Entonces ya no se vuelve la esquina de un parque cualquiera. O sea, esa esquina comienza a tener una significación diferente. Y a mí me interesaba justo ver cómo repercutía esa asimilación de las personas del orden cotidiano al momento de significar los lugares, ¿no? Entonces, ese puente peatonal ya no es cualquier puente peatonal, ya es un puente en donde colgaron a alguien. O esa calle y así, etcétera, etcétera. Entonces,
así se modifica la percepción del paisaje a partir de estos contextos de violencia. Y me interesaba saber cómo estaba funcionando ese mecanismo y fue que pues, empecé a preguntarle a la gente. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿qué ocurre en la mente de la sociedad cuando sucede algo así? Pues, por ejemplo, entrevisté a un reportero, ¿no? Que él me decía, a veces pensamos que los afectados directos son las personas que sufrieron la desaparición de un familiar. Y sí son los afectados directos, pero también hay muchos afectados indirectos, ¿no? Entonces, él me decía, ya tenía como alrededor de 50 años, me decía, yo cuando iba en carretera podía viajar tranquilamente y podía ir observando el paisaje tranquilo. Sin embargo, cuando comienza a ver toda esta circunstancia de violencia, para mí ese paisaje ya no es transitable porque se vuelve peligroso y entonces comienzo a tener miedo de transitar. Y cuando observas estos cambios de percepción, notas también cambios en la conducta. Desde la seguridad, desde la percepción de seguridad que tienes cuando transitas por un entorno, hasta la necesidad de moverte de sitio, de migrar hacia otras latitudes porque tu zona ya se volvió muy violenta, ¿no? Claro. Entonces, no solo repercute en la manera en la cual asimilas el paisaje, sino también en tus formas de vida. Y cuando les pedía que me dibujaran una fosa, había gente que me dibujaba una fosa de agua, por ejemplo. Okay. Entonces hacía el dibujo de una fosa de agua y había gente que hacía el dibujo de una fosa clandestina. Entonces la misma palabra cambia su forma de representación. Ok. Y entonces en tu instalación querías provocar este efecto para la gente que iba al museo. Sí, en este caso me interesaba más que nada exponer estos aspectos subjetivos, ¿no? Entonces el espectador observaba la pieza y tenía que transitar la pieza, ¿no? Al ser una instalación se vuelve tridimensional, entonces caminaba alrededor de la pieza, observaba la pieza, se detenía a leer la pieza y lo que yo quería más que nada era provocar una atención en el espectador que no fuese inmediata, ¿sabes? De repente ves un cuadro, observas un poco y vas con el siguiente y así. Quería que se detuvieran y había niveles, ¿no? Entonces podías verlo desde la altura de tus ojos, luego te tenías que agachar, luego te tenías que agachar más para ver otros aspectos de la pieza y quería replicar ese proceso de búsqueda en donde implica que el cuerpo se tenga que mover para buscar aquello perdido, ¿no? En este caso los familiares pues tienen todo un procedimiento para ello. Y quería que el espectador al menos se agachara para ver qué había debajo de los elementos de la pieza, ¿no? Que un poco es la analogía de si nos agachamos y empezamos a tener la mirada hacia otro sitio, de repente podemos descubrir que debajo de nuestros pies hay un montón de cosas ocultas que son bastante tristes de vivir, ¿no? Sí. Y entonces era un efecto no solo narrativo, no solo estético, sino también corporal. Ese era mi objetivo, ¿no? Hacer que el espectador un poco también replicara los movimientos corpóreos. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Vamos a hacer nuestro primer corte para darle paso al primer rollito cultural de esta temporada a cargo de Edgar Rodríguez y regresamos. La moda de hoy no es lucir coquette. En realidad, nuestro look lo dictan los frentes fríos, las bajas temperaturas, la terrible, la indeseable, la insidiosa enfermedad. La mayoría busca refugio en la medicina convencional, pero otros pensamos en alternativas. No estoy hablando de tés, acupuntura ni homeopatía. Estoy hablando de literatura. Y bueno, cuando uno se siente mal, no está con ánimos de andar experimentando con vanguardias, novelas posmo, poemojis o cositas raras. Si nos enfermamos, pensamos en el confiable paracetamol, ambroxol, propóleo. Así yo, ante la persistente enfermedad de inicios de año, me refugié en algunos poetas conocidos, al menos por mí, el enfermo. Entre ellos me resultó especialmente curativa la lectura de Juan Domingo Argüelles y su poemario A la salud de los enfermos. ¿Por qué brindar por los enfermos?
A los enfermos medicina, pésame, buenos deseos, cuidados intensivos. Eso nos dice el sentido común. No se brinda por ellos. Sería celebrar la enfermedad, la desgracia. A nadie se le desean las llagas, los dolores, el quebrantamiento. Nadie disfruta estos síntomas, nadie excepto el poeta. Todo le duele al poeta, por eso escribe. Los poetas están enfermos. Su enfermedad es la poesía, pero esa poesía puede mágicamente convertirse en medicina para otros, para nosotros, enfermos de carne y hueso, no poetas, simples lectores mundanos, víctimas del Frente Frío 3289. A la salud de los enfermos es un poemario con el cual Argüelles obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1995. El título alude a la figura del poeta como un enfermo, por cuya vida habría que brindar. La primera señal de esto la encontramos en el epígrafe inicial, una línea del poeta francés Gerard Nerval: yo soy el tenebroso, el viudo, el desdichado. El poemario de Argüelles busca desmitificar la idea de la poesía como un arte de las grandes cosas, el mar, el cielo, el amor, para aterrizarla al lado de lo aparentemente innoble. Nos dice el poeta: ahora solamente nombraré la desgracia, dije y le puse nombre, para que arda más la herida, le puse sal y miel silvestre, y que se escalde así el amor, y que se escalde así 1000 veces. Argüelles celebra la poesía como una enfermedad. Siempre he creído que en esencia el lenguaje poético es una sinrazón, es decir, una forma de comunicación impropia, no efectiva, poco saludable para acabar pronto. En el mundo convencional uno nombra las cosas por su nombre. Uno dice tengo sed, me duele la cabeza, me arde la garganta, estoy cansado. Pero el poeta malogra este lenguaje. Dice herida donde debería decir duda, dice muerte cuando lo correcto es tarde, dice noche cuando bastaba decir no. Eso, hablar así, no puede ser más que una enfermedad. La paradoja es que la enfermedad se vuelve medicina, como sucede con las vacunas. Hay que vacunarse de poesía leyendo poesía. Tú me pedías poesía como quien frutos espera, dice Argüelles en un poema, y cierra terminante. Escucha bien, no hay moraleja. Es otra voz la poesía. ¿Qué voz es esa? Lo ignoro. Como desconozco también los alcances reales de esta medicina. Al final del día no me curé leyendo poesía, por eso lo intenté con mezcal. Después de 5 copas, al menos había olvidado mi condición. Dormité, beodo, mientras musitaba satisfecho unas líneas de esta automedicación, del poemario de Argüelles. Lo que viví vale la pena, vengo escocido y chamuscado, y aún me rasco y más me hiero a la salud de los enfermos. Regresamos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos aquí con Iván López Renteral. Nos estaba contando sobre las instalaciones, específicamente esta instalación Visión del Vacío, que trata sobre fosas clandestinas. Y me llama la atención que tienes muy claro que tu arte tiene no solo una visión contemplativa, sino una visión narrativa. O sea, busca contar una historia y que la gente se sumerja en esa historia, ¿no? Y creo que esa es una de las intenciones del por qué terminaste estudiando letras. Sí. ¿O por qué terminaste estudiando letras? Pues sí. Creo que quería aprender todos los mecanismos que hay detrás del lenguaje. No solo en aspectos narrativos, sino en aspectos formales, sintácticos, gramáticos. Quería también conocer aspectos de la sociolingüística o de la psicolingüística y de la propia historia de la lengua. Entonces, cuando vi el programa de estudios, vi que abordaban todos estos aspectos históricos, lingüísticos y literarios. Y me pareció lógico que si quería generar narraciones a partir de las obras de arte, también tenía que saber cómo estructurar esas narraciones. Y además de que también ya tenía un amplio interés por la narrativa, ¿no? O por la literatura en específico. Y bueno, fue así. Es curioso porque te dieron
una beca para generar cuento. Y de ahí salió un libro. Ese está en proceso. Está en proceso el libro. Sí, de hecho. La anterior fue para ensayo. Ajá. ¿Qué trabajaste en tus ensayos? Justo lo que te estaba comentando sobre la obra de arte, la de Visión de Vacío. Todo el proceso de recopilación de información la hice durante el periodo de esa beca. Y de ahí surgieron varios ensayos que componían un ensayo general. El ensayo también se llama Visión del Vacío, me parece. Todavía, después de que uno termina estos procesos de beca y termina de escribir, luego viene un largo periodo de reflexión, asimilación y corrección. Claro. Entonces, ahorita me gustaría darle salida en algún tipo de publicación o algo por el estilo, pero toma su tiempo. Provisionalmente se llama también Visión del Vacío, como la obra, pero quizá tome otro título. Y en el caso del ensayo, es un ensayo que, además de hablar sobre el proceso de búsqueda, sobre la desaparición forzada, habla sobre la asimilación del horror. Entonces es un ensayo que combina aspectos del género de horror o de la literatura de horror. Y hace este juego, ¿no?, entre aspectos ficcionalizados del horror y aspectos narrativos del ensayo. Entonces, cuando a veces se está escribiendo un ensayo, predomina la voz en primera persona, predomina cierto acercamiento realista al fenómeno, por así decirlo, ¿no? Okay. Y en el caso de este ensayo, lo que yo quería era que la voz en primera persona no estuviese, sino que estuviese una especie de polifonía de todas las personas entrevistadas que generaran un ambiente terrorífico, por así decirlo, porque la propia historia es terrorífica. El propio fenómeno de desaparición forzada, el propio fenómeno de violencia en México ya es bastante terrorífico. Sí, sí. Y entonces, a partir de las estrategias narrativas del género de horror, quería hacer un ensayo que al mismo tiempo te generara esta idea de que estás leyendo una historia de terror, ¿no? Entonces, digamos que su búsqueda estilística era esa, ¿no? Un ensayo en donde no estuviera en primera persona, donde sintieras aspectos ficcionales y atmosféricos parecidos al horror, pero que al mismo tiempo te estuviera contando un fenómeno que sí ocurre, ¿no? Que no es ficción, que sí está pasando. Sí, es muy parecido a lo que comentábamos en un coloquio hace algún tiempo, en el que decían que en México no se hace cine de terror, o actualmente ya no se hace cine de terror. Y yo les decía a los chicos que estaban dentro del coloquio que el terror no es solo este asunto de los vampiros y de Frankenstein, sino que hay muchas películas mexicanas que tienen este hiperrealismo que se vuelve terrorífico, ¿no? Se vuelve horrorífico, y entonces la realidad es todavía peor porque el horror ya no está en la ficción solamente, sino que puedes verlo aquí atravesando tu calle, ¿no? En cualquiera de estas calles nuestras de México y tristemente de Latinoamérica, ¿no? Sí, pues justo me interesaba también en el ensayo narrar estos fenómenos, pero desde otras perspectivas, otras aproximaciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay un ensayo en donde hablo sobre el periodo de Javier Duarte y sobre Javier Duarte, sin mencionar tal cual el nombre, digo Javier, ¿no? Esa parte se llama Todos odian a Javier. Okay. Entonces, retomo aspectos de su gobierno, de su vida, desde su infancia hasta su encarcelamiento. Agrego algunas cuestiones ficcionales, pero el lector, al menos que viva en México, sabrá que se está hablando de Javier Duarte y que varias cosas son completamente verdaderas, aunque parecieran inverosímiles, ¿no? Ajá. Y que al mismo tiempo era un sujeto escalofriante.
te generaba horror en sí mismo. Sí. Y algo muy parecido pasaba con el entorno en el que uno vivía. En el barrio en el que crecí había pues varios puntos de venta de drogas, había casas de seguridad que son... Bueno, no, creo que no es necesario especificar qué son las casas de seguridad. Okay. Una intuición debemos tener. Y entonces te daba miedo pasar cerca de ahí. Te daba miedo vivir cerca de una casa de seguridad. Todos en el barrio de repente sabían que esa era una casa de seguridad y terminaba siendo una casa embrujada, ¿no? Ajá. Porque pues, hay ruidos, hay lamentos, hay cosas muy extrañas Okay. que dentro del género de ficción del horror son casas embrujadas, ¿no? Son lugares que albergan espíritus o cosas por el estilo, pero acá no. O sea, sabías que ese horror era real, pero que bajo una perspectiva literaria podría ser una casa embrujada, porque tenía los mismos elementos, ¿no? Sí, claro. Lamentos, espíritus recluidos, que en este caso eran personas, y un aura tenebroso irradiando por todas las partes, por todo el entorno de esa casa. Y que al mismo tiempo había un montón de anécdotas que se contaban en torno a ello, ¿no? Que se volvía ya la fantasía del propio barrio. Entonces, ahí es donde cabía la ficción, ahí es donde cabía el género de horror, pero también el ensayo, porque no era algo que no fuese verdadero. Uh-huh. Era verdadero, era una experiencia que no solo vivía en mi barrio, sino en un montón de otros barrios en México, y que era un horror latente, ¿no? No necesitas pensar que es una casa embrujada para creer que esos lamentos sí se escuchan. Sí, claro. ¿Y de qué modo la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas te ha ayudado como a desarrollar tu parte creativa? Porque bueno, las licenciaturas sabrán los que nos escuchan y si no, pues les informamos. Las licenciaturas en literatura están centradas en la investigación literaria, ¿no? En cruzar teorías, en ver interpretaciones, en releer textos, en rescatar textos, que es mucho de lo que hemos hablado en este podcast. Pero a ti, desde el punto de vista creativo, ¿cómo te ha ayudado la universidad a desarrollar, digamos, no sé si una nueva visión sobre la literatura, a centrar las que ya tenías? ¿Cómo te ha ayudado? Pues hay muchos aspectos formales y estructurales que uno encuentra cuando está analizando textos a partir de la epistemología literaria, en este caso, no sé, la semántica, la morfosintaxis o cosas así, que te hace ver el texto de otra forma. Entonces, por ejemplo, digamos, para poner un caso muy concreto, cuando estaba tomando mis clases de semántica veíamos algo que eran los campos semánticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, categorías semánticas. Entonces, de repente, determinadas categorías semánticas tienen sus nombres teóricos, pero que ya reflejados en los textos podías encontrar cómo de repente para hablar sobre un fenómeno en específico utilizaban categorías semánticas distintas, ¿no? Uh-huh. Que era algo parecido que buscaba en el ensayo, ¿no? Tengo una categoría semántica que proviene de la literatura de ciencia ficción o del horror, y tengo otra categoría semántica que habla sobre la violencia en el país, ¿no? Entonces son dos categorías semánticas distintas y que para unificarlas tengo que encontrar sus puntos medios, ¿no? Entonces hay dentro de la teoría varias formas de acercarse a esas formulaciones literarias o a esos usos del lenguaje que a veces tienen fines investigativos, ¿no? A veces es para descifrar, no sé, el significado de expresiones concretas o la construcción de enunciados, pero que también funciona para poder hacer una lectura diferente de las cosas y a partir de ello poder escribir en función de lo que tú quieres hacer con bases teóricas, pero sin tener que ser una teoría como tal, ¿no? Entonces, hay varios elementos dentro de la propia licenciatura que te enseñan a leer de una forma distinta los textos y entonces a partir de eso generar historias
con conciencia de esas implementaciones. Esto es importante porque de repente estamos en medio de algo que llamamos muy elegantemente la crisis de las humanidades. La gente que invierte en educación se pregunta, bueno, ¿para qué sigo invirtiendo en la literatura, en el arte, en el cine, en la lingüística? Y es para esto, ¿no? Para ver un poco, para poner en perspectiva los fenómenos sociales y anímicos del ser humano. En fin, vamos a hacer otro pequeño corte para darle paso a nuestro segundo rollito cultural a cargo de Héctor Justino Hernández y regresamos con Iván López Renteral. Monstruo. En la nueva película de Hirokazu Koreeda, la sensación de no pertenecer a un mundo que todo lo iguala se condensa en el término que le da nombre, monstruo. El título cobra sentido cuando se vuelve metáfora de la identidad de los personajes, o por lo menos de la forma en que los demás los juzgan. Bajo esta perspectiva, un monstruo es aquello inentendible, ese otro que comienza allí donde la igualdad se pierde. En la película del director japonés, lo monstruoso toma una dimensión paradójica cuando se presenta desde el punto de vista infantil, culturalmente asociado a la inocencia. Al trasladar la pregunta ¿qué es un monstruo? Hacia Minato y Yori, los niños que protagonizan la historia, se obliga al espectador a asumir una postura que provoca una reflexión sobre cómo nos relacionamos con la alteridad. La historia se sostiene al construirse sobre la duda en torno a las acciones de los otros. Koreeda se vale de la forma, es decir, del montaje a partir de las perspectivas de los personajes que se revelan como poseedores de una verdad fragmentada. No es que ninguno tenga la razón, sino que ésta se encuentra determinada por aquello que desconocen. Así, lo oculto cobra un nuevo sentido porque deshace la idea de lo monstruoso. El mundo de la niñez y la paternidad son temas que Koreeda ya ha tratado anteriormente. Mi favorita es Después de la tormenta, en la que un padre, detective por obligación, pasa un día con su hijo al que no ha visto en algún tiempo. La aparente sencillez de la historia es una trampa. La exploración de los personajes construye una película compleja sobre la soledad. En Monster, por otro lado, la decisión de elaborar una trama difícil genera un cuestionamiento sobre la niñez, no para dejar sin respuestas al espectador, sino para tomar una postura explícita, acaso lugar común, pero todavía necesario ante una sociedad que niega la infancia queer y suprime la diferencia. Volvemos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Iván López Renteral sobre su trayectoria artística. Hablamos un poquito sobre su influencia en la Facultad de Letras Españolas de aquí de la Universidad Veracruzana. Y bueno, hablando de influencias, pues sería obligado preguntarte cuáles son tus influencias literarias y artísticas. Híjoles, es una pregunta siempre complicada para cualquier persona. En aspectos literarios, creo que fue un gran hallazgo acercarme a los cuentos de Silvino Ocampo. Cuando comencé a leer a Silvino Ocampo, muchas cosas se modificaron en mi percepción de los cuentos, en mi percepción del relato. Roberto Bolaño es como la figura más insigne dentro de mi influencia, dentro de mis antecedentes literarios, dentro de los textos y autores que han influido en mí. Lo empecé a leer hace algunos años y me sentí muy cercano a su literatura, y como cualquier escritor primerizo, uno comienza copiando, ¿no? Entonces, al inicio comenzaba a escribir buscando estrategias muy parecidas a las suyas. Ya después se fueron fusionando con otros autores. Houellebecq, un escritor francés, también fue muy importante para aprender a cómo cerrar historias. Él tiene finales impresionantes y me enseñó bastante al respecto. Quizás sea un lugar común, pero Borges y Juan Rulfo sí. Es inevitable. Sí.
Y Nelly Campobello. Y bueno, eso desde aspectos literarios. Seguramente habrá otros que también influenciaron bastante que ahora no tengo la claridad. Pero por lo regular termino leyendo más teoría. Sí leo literatura, obligadamente además por la licenciatura, porque nos ponen a leer bastante literatura, lo cual está bueno. Sí. Quizá no sea obligado, pero pues, hay que leerlas, ¿no? Pero termino leyendo más otras cosas, ¿no? Entonces, leo mucha teoría artística. Entonces, hay un teórico que se llama Nicolás Borriut, que tiene un texto que se llama Postproducción, que es muy clarificador para comprender aspectos de arte contemporáneo y que es una influencia directa e inmediata. Está otra persona que se llama Regis Debray, que tiene un libro maravilloso que se llama Vida y Muerte de la Imagen, que igual es fundamental para comprender aspectos históricos de la creación de imágenes. Y eso se va conjugando con mis procesos creativos. Todas influencias diferentes. Ahorita estoy clavado con un libro de Humberto Eco, que son varios tomos sobre Edad Media. Ajá. Y que es una belleza, y que estoy clavado con la Edad Media y el Imperio Romano. Sí, y ahorita estoy en eso y quizá en algún momento escriba algo al respecto. Órale, qué interesante. Y veo que entonces ya habías ganado un premio de teatro universitario. Uh-huh. Y ese era local, ¿no? Aquí por parte de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Pero ahora, este año, acabas de ganar justamente este premio nacional otorgado por la Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Entonces, asumo que en el teatro es donde encontraste, digamos, la forma de conjuntar tu vocación de artista visual con tu vocación de artista literario. Sí, un poco sí. Y salió el teatro para ti. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues la obra que escribí para el Emilio Carballido ya tiene tiempo que la hice. La comencé en el 2017 y la terminé de escribir como a inicios del 2018, y de ahí la dejé un buen rato, y después la enviaba a un premio, no quedaba, la corregía, la enviaba a otro, no quedaba, la corregía. Pero en ese momento yo estaba estudiando artes visuales, todavía no ingresaba a letras, y tenía mucha inquietud por cómo conjugar la imagen, el texto y el performance. Ajá. Entonces, en ese momento supongo que también pues, había leído menos, tenía menos referentes, y eso a veces te da un poco más también de libertad para transgredir varias cosas, ¿no? Eres menos consciente de la tradición literaria, y entonces en esa especie de desconocimiento pues comencé a agregar varias cosas que me interesaban. Y un texto muy interesante que se llama La escena expandida, de un escritor mexicano, me parece que se apellida Ortiz, menciona cómo la escena comienza a tener otros atributos referidos a la tecnología actual. Entonces empezamos a ver en la escena tanto actividades performáticas como proyecciones, como un tipo de tramoya muy diferente para configurar la escena. Y cuando comencé a ver obras de ese estilo dije, claro, aquí puedo encontrar mis indagaciones visuales, puedo hacer mis procesos fotográficos y audiovisuales, puedo conjugar la literatura y al mismo tiempo la representación escénica. Y la comencé a escribir, y entonces creo que más o menos se logró. Me gustaría verla escenificada en algún momento. La escribí pensando en escenificarla también, en montarla. Comencé a armar como video, fotografía y una serie de elementos para su montaje. Nunca se concretó y tengo los archivos todavía guardados. Entonces, desde aquel momento ya tenía ciertas inquietudes, ¿no? Ahorita, actualmente estoy más dedicado al relato, a la literatura únicamente,
y por otro lado a las artes visuales. No las he vuelto a conjugar en la escena, por así decirlo, pero mis textos son muy visuales y mis obras de arte son muy literarias. Entonces, seguramente cuando vuelva a retomar la dramaturgia, no habrá configuraciones diferentes a estas búsquedas que ya llevo un rato haciendo, ¿no? ¿Cómo logras llevar esa anécdota o la anécdota, por ejemplo, lo que nos contabas de las fosas clandestinas, esa anécdota tan cruda a la escena para que sea asequible para un público más general? Sí. Bueno, justamente la obra ganadora del Carballido se llama Cuando sea dictador también gritaré a los aires que te quiero. Tiene un título largo y soy adepto a los títulos largos. Trata sobre desaparición forzada y es una comedia. Entonces es un abordaje peculiar, quizá una anomalía dentro de las formas de aproximarse a ese tema, pero justo la manera en la cual busco que haya una recepción más generalizada de estos temas es abordarlo desde instancias no tan exploradas de repente. Entonces, en escena son dos personajes que son investigadores cuyos procesos de búsqueda y cuyas metodologías ya no alcanzaron a encontrar más indicios. Digamos que agotaron todas las formas de investigación y lo que hacen es investigar la desaparición de una persona a partir de métodos casi lúdicos. Entonces van a la habitación de Mercedes Hernández Urrutia, se llama la persona desaparecida. Entonces van a la habitación de Mercedes y dicen, bueno, quedó su mesa, quedó su silla, quedó su colchón, quedó su puerta. Ya buscamos por todos lados, ya agotamos todos nuestros procedimientos forenses, legales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a investigar desde los objetos. Entonces, en cada escena se investiga un objeto diferente. Entonces, ¿cómo hacemos esta búsqueda? Desde la mesa. Entonces, se desenvuelven una serie de historias en torno a cómo buscar en una mesa el paradero de Mercedes. Cómo buscar en la silla de Mercedes el paradero de Mercedes. Y se vuelve cómico. Y también enternecedor. Y entonces, a mí particularmente lo que me interesa y es la búsqueda actual, cómo contar estas historias tan sensibles, tan complicadas y tan dolorosas de una manera, no sé si tierna, pero sí desde una sensibilidad distinta, en donde la ternura, la sensibilidad y quizás suene muy romántico, pero también el amor, sea lo que interceda entre el texto y el público. Claro. Y entonces el público o el lector o el espectador ya no salga deprimido por ver ese tema que de por sí ya vive continuamente y que hace que se vuelva hasta inmune a ello. O sea, se acostumbra, por desgracia hay mucho de ello en muchos ámbitos de la vida pública, en donde se genera una insensibilidad o una coraza en torno a estos fenómenos, porque ya no interpelan a la sensibilidad. Ya solo se ve lo cruento todo el tiempo. Y entonces mi estrategia es encontrar estas otras formas, desde la ternura y el amor, para que se vuelva a ver, para que vuelva a existir una sensibilidad respecto al tema. Además, con esa conciencia que tienes de la cosa, ¿no? O sea, la cosa al final, según lo que estoy entendiendo, me corregirás, está construyendo al individuo, a la persona, ¿no? La mesa, o sea, no son cosas nada más, ¿no? Sí. Dejas un pedacito de tu alma en cada cosa, en cada objeto que tienes en tu casa y eso es difícil de llevarlo porque personalizas, porque esa cosa le pertenece a la persona que desapareció, ¿no? Sí. Entonces construyes un alma, ¿no? De algún modo. Sí, la esencia de las personas está en el sistema de objetos que rodean a esa persona. Y en la propuesta de la obra es, si ya nos agotamos de buscar por muchos otros lugares, vamos a hacerlo desde la interioridad de la persona, desde el sujeto, más que desde las circunstancias que provocaron la desaparición del sujeto. Claro. Entonces, vamos a encontrar al sujeto desde las reminiscencias del sujeto.
una cosa así. Es un abordaje muy interesante porque normalmente estos temas se abordan desde el realismo más cruento o desde la política o desde temas ideológicos, etcétera, ¿no? Y aquí, digo, me gusta y me llama mucho la atención que hables del individuo como una persona que se perdió, no es un número, no es, Claro. no, es alguien que vivió aquí. Ese era también el objetivo, no hablar de las cifras, sino de la configuración psíquica de esa persona perdida y cómo en el entorno y los objetos se puede encontrar esa persona, al menos metafóricamente, ¿no? Claro. Y bueno, así se va desarrollando la historia hasta llegar a un final conmovedor quizá. Ok, no les vamos a contar el final para que en cuanto salga la obra la vayan a comprar o la vayan a ver. La idea es que estos textos no se queden en el escritorio, sino que se monten y que los podamos ver todos y disfrutarlos, ¿no? Esperemos que sí. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Iván? Pues bueno, agradecer nuevamente por la invitación, por el tiempo para poder realizar este diálogo, por las preguntas, por el interés. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, agradecer su tiempo de escucha también. Agradecemos a todos desde nuestra sede alterna del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos a la tercera temporada de La Palabra en la Niebla. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.